Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Cómo estás, ingeniero? Hola, hola. ¿Nos escucha? Buenas tardes, Inge, se lo escucho bien. Ya, muchas gracias. A ver, hoy día vamos a hacer un ejercicio de pluvial, hemos dicho, pero yo quería hacer qué cosas tienen que realizar para el proyecto. Ya, entonces veremos eso. Espérense un segundito. A ver. Pantalla 1, ya. Por si acaso, ya les he enviado a la plataforma de JTP lo que tienen que realizar en el proyecto, ¿ya? ¿Ven la pantalla? Perdón. Sí, ingeniero, se ve. Ya, muchas gracias. Espérense un segundito. Ya. El proyecto tienen que entregarme el 15 de noviembre hasta las 6 de la tarde. Días antes yo les voy a entregar su proyecto ya del alcantarillado sanitario, ¿ya? ¿Qué van a hacer para el proyecto? A ver, primeramente tienen que ser antecedentes, explicar los aspectos más importantes del lugar de estudio, el objeto, pero en este caso el objetivo del proyecto para alcantarillado pluvial, el anterior era el del sanitario, ¿no ve? Después, ¿qué parámetros de diseño se tienen que realizar? Y en sí ya no hay el capítulo 2, 3 y 4 porque es lo mismo. Entonces lo he sacado y solamente desde el capítulo 5, que es lo que cambia, eso es lo que me van a presentar. En sí, me van a presentar el capítulo 1 y el 5, ¿no? A ver, un segundito, deme. Ahora sí. Perdón, mil disculpas. Le estaba diciendo que tenemos que hacer, lo grabaré esto para que los que no están presentes, son 59 nomás estudiantes. ¿Hoy día tienen examen o qué? ¿Por qué están tan pocos? Están muy pocos. Ya, lo voy a grabar y esto les voy a enviar por si acaso, ¿ya? De la anterior clase les he enviado el video, pero no les he enviado en sí, lo que hemos hecho, el ejercicio en sí, esto no les he mandado, ¿no ve? En PDF. ¿O les he mandado eso? Creo que no. Esto es lo que hemos hecho, lo último. ¿Les he mandado o no? Porque recién lo he convertido a PDF. Creo que solo les he enviado el video nada más, no este ejercicio, lo que hemos realizado. Pero en el video está todo. Lo único que esto no les he enviado. ¿Sí? Díganme. Sí.
Sí, no les envío esta parte. Ya, les voy a enviar más un ratito igual esto, por si acaso. Aunque hasta una cierta parte creo que les envía. Ya. Estábamos como ya estamos empezando a grabar, el proyecto que tienen que ustedes entregar es del alcantarillado pluvial, en este caso, la entrega es el 15 de noviembre hasta las 6 de la tarde, ¿no? El primero es antecedentes, explicar todos los aspectos más importantes de estudio. Tenemos que ver cuál es el objetivo de su proyecto, en este caso para el alcantarillado pluvial, no el sanitario. ¿Ya? Los capítulos 2, 3, 4 ya no van a colocar, que es la parte teórica. Lo único que a mí me interesa es el diseño que tienen en el capítulo 5, 6 y 7, ¿no? Por eso esta parte del proyecto es mucho más sencillo, porque sobre la base del sanitario vamos a hacer, ¿ya? Entonces, dentro de los parámetros de diseño está el método racional que vamos a calcular. Existen 3 métodos para calcular, aparte del racional. Existe el método racional modificado. El primero es racional, que es para 50 hectáreas, y el racional modificado entre 50 y 500 hectáreas, y el unitario, que es para más área, ¿no?, de aporte. Nosotros para el proyecto estamos haciendo el método racional, ¿ya? ¿Qué ecuaciones de precipitación tenemos? La intensidad, la frecuencia y duración, ¿no? Con ese valor nosotros tenemos que calcular. Tenemos que adoptar, ¿qué intensidad adoptarán para su proyecto, por ejemplo? ¿Y cuál elegirán? ¿Cuál creen? A ver. Ya. A ver, Cintia, ¿qué valor de intensidad adoptarías al proyecto? O Claudia. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, la intensidad supongo que va a venir de datos que vamos a conseguir de Cenami y haciendo cualquiera de los métodos para, puede ser las curvas IDF o cualquier otro método para obtener ese valor de intensidad. Ya, sí. ¿Se acuerdan en la parte teórica les he pedido las precipitaciones pluviales del alcantarillado sanitario? Con esos valores podrían calcular si es que tienen suficientes datos. Lo importante es tener la mayor cantidad de datos, ¿no? Ahora, la intensidad pueden adoptar de la norma boliviana en función de las características del lugar de estudio. ¿El Colquencha en qué departamento se encuentra? ¿Alguien me puede decir? Departamento de La Paz. La Paz, ¿no? Entonces podríamos tal vez el de La Paz o el del Alto la intensidad adoptar. O si no, hay que hacer un estudio, a ver, ¿dónde tengo aquí? Hidrológico en función de, aquí está. Por ejemplo, podrían hacer esto, ¿no? Encontrar los valores C, E, F y M en función de las características de estudio, pero para eso tienen que tener gran cantidad de datos de las precipitaciones que estas son, ¿no? Digamos, del 1992 tenía hasta el 2017, ¿no? Y se ha calculado esas cosas mediante Gumbel, por ejemplo, se ha hecho regresiones y tenemos las constantes estas, que es la que me interesan para el cálculo, ¿no? A ver, permíteme un segundito. Ahora sí. Y esta es la curva de intensidad, ¿no? Mediante todo ese cálculo que han visto, ¿no? Y estos valores tenemos que ver y comparar si es que vamos a calcular con estas planillitas, con Gumbel o otro, o pueden adoptar por ejemplo, esto es el estudio pluviométrico que tenían desde 1992 al 2017,
Con esos datos se ha calculado y, espérense, aquí está. Esta. Se ha calculado y estos valores hay que ver si concuerdan con el lugar de estudio. Si no, si hay muchas diferencias, entonces habría que tal vez adoptar el del alto en este caso, ¿ya? Porque puede ser que sea más característico a su zona de estudio, si es que no encuentran esos datos, como estaba diciendo, ¿ya? Entonces, este valor de intensidad tienen que adoptar o calcular o justificar por qué están adoptando ese valor, ¿ya? ¿Se ha entendido esa parte? ¿O no? Ya, supongo que sí, no me responde. ¿Podrías repetir, Inge? Ya, la intensidad, esta intensidad pueden adoptar según la norma boliviana. Si han visto la norma boliviana, hay de La Paz, del Alto, de Santa Cruz, de otros departamentos. Ese valor de intensidad tendrían que adoptar, que depende de muchos cálculos, en este caso de un estudio hidrológico. Esto es mediante un estudio hidrológico y han calculado desde 1992 al 2007 y estos valores es los que han encontrado, C, M y N, estos de aquí, ¿no? Este y este, ¿no? Ahora, si digamos que estos valores, no hay una coherencia en estos valores, vale decir, si comparamos con el del alto, tendría que tener cierta coherencia. Si, digamos, se disparan muchos valores, es preferible adoptar el del alto, porque quiere decir que hay pocos valores para que nos han dado este cálculo y nos pueden dar, diríamos, podemos tener un error en el dato que hemos calculado, o tal vez han calculado mal. Entonces, pueden calcularlo, como hemos dicho con el estudio pluviométrico, o pueden adoptar según la norma boliviana, que en la norma también nos establece, ¿no ven? ¿Han visto la norma o no? ¿Han visto o no? Ya, hasta que me lo esté buscando. La norma 688 está en la norma, por si acaso, los valores de intensidad, pero por eso también, o pueden calcularlo con la forma de Gumbre. Hay varias formas de calcular en función de la intensidad que les decía, ¿no? Que estos valores de intensidad podemos calcular. Por ejemplo, estos de Toro han calculado y con esos valores han calculado la intensidad, ¿ya? No sé si está entendido esa partecita. Ingeniero, esa planilla para calcular la intensidad, ¿nos va a pasar? No. Ustedes tienen que calcular por un método. Ustedes en hidrología ya han llevado todo esto. Ya. Es una forma de cálculo la que yo tengo, ¿no? Pero hay varias formas de cálculo, como les digo, ¿no? A ver. Y como les decía, pueden aplicar de la norma boliviana. Espérense un segundito. ¿Dónde están los proyectos de alcantarilla? Aquí está. Cualquiera. Esto ya les envió la norma boliviana, ¿no ve? Y aquí está el de pluvial. Este es de sanitario. Aquí está. Miren, estos son valores del alto, ¿no? Y esto es de La Paz. Este tal vez tenía que adoptar de La Paz y este es del alto, 101, 103. Este tal vez tenían que ver en función de estos valores que adoptan, ¿no? Entonces, esos son los datos que tendrían que adoptar.
C, M y N, ¿no? Estos de aquí. O si no, lo pueden calcular, porque en ese punto ustedes tienen que justificar por qué están adoptando, cuál van a adoptar o han calculado ese dato, ya de intensidad. Ahora sí está claro. ¿O no? Como les digo, hay varias formas. Con estudio pluviométrico se puede calcular las precipitaciones pluviales. Hay que hacer promedios, todo eso. Por eso les digo, hay varias formas de calcular. Usted tiene que calcular para 500 años, por ejemplo. Después se tiene que hacer toda esta regresión. Aquí están las regresiones. Y al último se calcula estos valores, ¿no? Como te digo, pueden calcularlo o pueden adoptar el del alto, ¿no? Como les digo, ustedes esto ya han llevado en hidrología. Ya ustedes ya han llevado. Lo único que me interesa, ¿con qué valores van a adoptar estos? Nada más. Porque supuestamente ustedes ya tendrían que saber este cálculo, ¿no? A mí lo que más me interesa en esta parte, ¿cuánto van a colocar esa intensidad? De los valores de C, M y N, nada más. ¿Y por qué están adoptando eso? Y en los proyectos, cuando ustedes presenten a alcaldías, a estos municipios, les van a preguntar eso, ¿por qué están adoptando ese valor? Y tienen que justificar por qué los valores de C, M y N, ¿no? Y en estos proyectos, generalmente, por ejemplo, de su proyecto de este semestre, puede ser que no exista una estación meteorológica, ¿no? Entonces, tal en su lugar de estudio. Entonces, pueden existir uno cercano a su lugar de estudio y con esos valores podrían calcular. Y en muchos casos también no se encuentran esos valores. Podrían adoptar en este caso de la norma. Entonces, nos basamos en la norma que estamos viendo en estos, ¿ya? Y por esa razón que nosotros cuando diseñemos, ahora, si bien la norma nos permite diseñar a tubería llena, pero podemos diseñarla, digamos, un 75% del tirante de agua, ¿no? O 80% del tirante, 20% de seguridad, digamos, por estos valores de intensidad y después de cociente de escurrentía que va variando con el tiempo, ¿no? Entonces, como les digo, lo que a mí más me interesa es cómo han encontrado ese valor o cómo van a adoptar ese valor. ¿Ya? Después, la frecuencia. La frecuencia, ¿de qué depende adoptar? A ver, Daniela, ¿de qué depende adoptar la frecuencia? Del tipo de red, ingeniero. Del tipo de red. En este caso, del tipo de red serían de 1 a 2 años, si es una red urbana o suburbana, y si es área residencial, de 2 a 5 años. En este caso, de nosotros es urbana y suburbana, entonces tendrían que adoptar 2 años, ¿no? Por si acaso tienen que describir la parte teórica, el método racional, qué es el método racional y todo eso, qué es la intensidad, todo eso, y después adoptar el valor que van a adoptar para su proyecto, ¿no? La frecuencia, qué es duración, ¿no? Y la duración hemos dicho que es tiempo de entrada más el tiempo de colector, siendo el tiempo de entrada entre 5 a 10 minutos. Ustedes tienen que adoptar 5 o 10 minutos que para todo su proyecto, o pueden adoptar, digamos, en todos los arranques que tengan un tiempo de entrada distinto, digamos. Para la primera tubería de arranque puede ser 5 minutos, va a depender de su topografía. Para la otra tubería de arranque puede ser 7 minutos o 10 minutos, depende de su topografía, ¿no? Aguas arriba. Entonces, eso tienen que adoptar el valor, cuánto van a adoptar, ¿no? Y las áreas de aporte, hemos dicho que ya conocemos eso de las áreas de aporte, que mucho tienen que ver, está en función de dónde están ubicados sus sumideros. Y por último, el coeficiente de aporte, o perdón, el coeficiente de escurrimiento, ¿no?
Ese coeficiente de escurrimiento depende de ¿qué? De las características de la superficie, ¿no? O coeficiente de impermeabilidad. Existen 3 métodos para poder determinar. Uno hemos dicho, depende de las características de la cuenca general, que es la que más nosotros vamos a utilizar, y depende también de, hemos dicho, de el que podríamos utilizar es, si es en zona rural, entre 0,4 y 0,6, ¿no ve? Entonces, ustedes tienen que adoptar un coeficiente y justificar por qué están adoptando ese coeficiente, ¿no? Y los criterios de diseño tienen que explicar la parte teórica y también cuánto es la velocidad mínima, ¿no? La velocidad mínima, en este caso 0,6, y la tensión tractiva es 1 pascal. Profundidades de instalación, ya lo hemos dicho, son las mismas del alcantarillado sanitario y las pendientes mínimas, ¿no? Que hemos encontrado también, si se acuerdan, ¿no? Y el diseño y trazado, aquí tienen que explicar cómo trazan los ejes, las áreas tributarias, el material que van a utilizar, el resumen de parámetros. ¿A qué nos referimos? ¿Cuáles son los parámetros que han adoptado? Intensidad, ¿cuánto es el valor? Frecuencia, ¿cuánto es el valor? Duración, en este caso tiempo de entrada, ¿cuánto van a adoptar, no? Esos son, y el coeficiente de escurrimiento, ¿no? Que cuánto van a adoptar. Ese es el resumen de los parámetros. Después ya vendría la planilla, planimetría y los perfiles, ¿no? Y aquí falta un punto que vamos a ver posteriormente, es las secciones transversales que necesitamos, en este caso que define, ¿no? Eso contempla su proyecto. No sé si tienen alguna consulta para ver los pasos que tienen que seguir. ¿Hay alguna consulta? Perdón. ¿O no? Ya. No hay consulta más, ¿no? Y entonces, para el proyecto del alcantarillado pluvial, vamos a hacer sobre la base del alcantarillado sanitario, ¿ya? Entonces, sobre esa base vamos a hacer el alcantarillado pluvial. Primero, ¿qué tienen que hacer? Adoptar el colector principal elegido del alcantarillado sanitario. Entonces, el mismo del colector sanitario va a ser nuestro colector principal para el pluvial. Después, elegir 2 colectores secundarios con 5 tuberías para cada colector secundario. Entonces, ¿a qué nos referimos? A ver, aquí. Por ejemplo, este es el colector principal que tengo aquí. Y elegimos 2 colectores secundarios. Uno puede ser por aquí, miren, con 5 tuberías. 1, 2, 3, 4, 5. O puede ser, a ver, aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Cualquiera que ustedes tienen varias. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, eligen, que hemos dicho, elegir 2 colectores secundarios con 5 tuberías para cada colector secundario. Eso me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, un colector principal, que hemos dicho eso, 2 colectores secundarios, este puede ser, o este, cualquiera, ¿ya? Entonces, un colector principal y aquí hay 3 colectores secundarios, pueden ser 2 nada más estoy pidiendo, ¿ya? Debido a su área, vamos a ver que sus diámetros van a crecer enormemente, ¿no? El tercer paso es adoptar los perfiles del colector principal y secundarios que se realizaron en el alcantarillado sanitario. Entonces, ustedes ya han realizado los perfiles longitudinales de todos esos tramos. A ver, permítanme, voy a adelantar. ¿Dónde están los perfiles? Más adelante está. Aquí está. ¿Ya? Entonces, de los perfiles longitudinales que tienen, ustedes van a trazar, con esos perfiles van a trazar que son importantes para ubicar sus cámaras de inspección, ¿no? Entonces, es necesario, como dice aquí, aquí está, adoptar los perfiles del colector principal y secundario que se realizaron en el alcantarillado sanitario. Entonces, sobre la base que han hecho, entonces van a hacer. Por eso es importante sus rasantes, ¿ya? Y es por si acaso sobre la rasante que nosotros trabajamos. Después, adoptar los humederos
en función de esos perfiles longitudinales. ¿Ya? Entonces, en función hemos dicho que se tiene que analizar y adoptar la sección transversal tipo de la vía. Puede ser esta o puede ser esta, ¿no? O puede ser una con una jardinera en el centro también hemos dicho, ¿no ve? Si se acuerdan. Después, adoptar las áreas de aporte, ¿no? Como hemos dicho, el sanitario va en el eje de vía y el pluvial va desplazado, pero para que no tengan problemas, lo vamos a hacer, definir sobre el mismo eje del sanitario van a ser el pluvial, ¿ya? Porque lo que deberían hacer es lo siguiente, ¿no? Y es por eso que les digo que para que no tenga mucho cambio, van a mantener sobre el sanitario todo el perfil. No debería ser así, sino debería ser así. A ver, permítanme así. Digamos que ese es el pluvial, aquí tendríamos, o aquí, digamos, aquí. Ahí. Entonces necesitaríamos esta cota de aquí, ¿no? Esta cota de aquí. Entonces no tenemos esa cota. Podríamos calcular a 1 metro separándonos del eje, pero tendrían que trazar nuevos perfiles, ¿no? Entonces, para que no tengan muchos problemas, lo que van a hacer es sobre esta misma cota, que es la que ya tienen del sanitario, van a trazar su pluvial. Entonces ya no va a haber un cambio en este sentido, porque si no tendrían que tener esta cota, nuevo perfil de todas sus vías, ¿no? Entonces, para que no haya mucho problema en ese aspecto, estamos diciendo que este sanitario va a estar en este mismo eje el pluvial. ¿Ya? ¿Está claro eso? Ya. Entonces, como les decía, primeramente vamos a trazar el colector principal, que ya lo tienen ustedes, hasta la planta por si acaso, que es el punto de descarga, va a ser ese. Y eligen 2 secundarios cualquiera, ¿no? Puede ser, como les digo, con 5 tuberías. 1, 2, 3, 4, 5. Lo importante tengan 5, ¿ya? Si suponiendo, digamos, que aquí tienen 1, 2, 3 y no tiene estas 2, lo pueden complementar a su proyecto listo y no se tengan mucho problema de ese aspecto. O puede ser que este colector secundario tenga 10 colectores o 10 tuberías, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digamos, hasta aquí va. Entonces, esto lo anulan, es como no existiese y a partir de aquí nada más trazarían, ¿ya? Solamente me interesa que tengamos 5. Igual aquí, digamos, si puede tener aquí más colectores, solo que me interesa solamente 5. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Una vez que han determinado sus colectores principales y secundarios, son las áreas de aporte. Ahora, eso mucho tiene que ver de sus perfiles longitudinales que tengan, ¿ya? Y se tiene que analizar de la tubería que están analizando 100 metros hacia arriba a todos los costados, ¿no? En este caso, por ejemplo, para esta tubería entre 1 y 2, tenemos que analizar 100 metros arriba, 100 metros este costado, 100 metros hacia abajo y todo alrededor de esta tubería, ¿no? En este caso, tenemos que analizar, por ejemplo, aquí es una sección tipo transversal, en este caso es de este tipo, ¿no? Que hemos dicho, perdón. Este tipo de sección tenemos, ¿no? Puede ser que también tengan ¿no? Pero estamos eligiendo ese tipo de sección transversal. ¿Ya? Entonces, para 1 y 2, por ejemplo, los sumideros que están contribuyendo, esta es una cota más alta y esta es una cota más baja, entonces el agua va a ingresar por aquí, ¿no? Y estos sumideros hemos dicho que alcanzan 100 metros máximo, ¿no? Los pequeñitos que estamos diciendo, ¿no? Y en el alcantarillado sanitario no tomamos el ancho de la vía, que sería este rectángulo que teníamos. Eso más tienen que adoptar ahora para el área de aporte del pluvial, por si acaso, ¿ya? Por ejemplo, este 17 quiere decir que está más abajo, entonces esto no contribuye a 1 y 2. Para 2, 3, analizamos qué área están tomando en cuenta. Este es más alto y este es más bajo. Miren, esto se está analizando, este punto más alto y este es el más bajo. Entonces, es por eso que se colocan estos 4 sumideros
y es lo que está interviniendo en estos. Entonces, la clave para ubicar estos sumideros es los perfiles que tengan alrededor de esta tubería. Vale, es decir, en este sentido y en este sentido y del mismo colector, ¿no? Porque puede ser que tenga una curva vertical. Entonces, esto tenemos que analizar cómo va la pendiente. Si es en ese sentido, se coloca 2 sumideros, entonces estas son las áreas de aporte. Si está viniendo en este sentido, sí. Aquí, miren, no estamos colocando sumideros porque quiere decir que está bajando en ese sentido, entonces no es necesario, ¿ya? En 3, 4 de la misma manera. Miren, aquí está colocándose y aquí, ¿no? En 4, 3, es todo lo que ingrese a esa tubería. En 4, 5, igual, aquí y aquí. Por eso les decía que mucho depende del perfil que tenga, ¿ya? En 5, 6, igual de la misma manera. Miren, 5, 6 es este y este, ¿no? En 6 y 7, que sería este, en 6 y 7, que sería este, es este y este, ¿no? En 7 y 8 es este y este, ¿no? Se tiene que ver todo lo que está ingresando y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, en este costado que tenemos un talud, miren, es 92 y esto es 87. Está bajando este talud. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Digamos, estamos analizando 11, 12. Y miren, estamos analizando la vía, por eso tenemos un sumidero y aquí. Pero puede ser este talud que sea muy grande. Entonces, tomamos 100 metros hacia arriba y 100 metros a este lado, como un cubo. Y eso está contribuyendo para este colector entre 11 y 12, ¿ya? Entonces, es como tuviéramos un talud, en este caso, que estuviese bajando a este sumidero, ¿ya? De la misma manera para los demás, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver los perfiles longitudinales alrededor de la vía. Por eso les decía que analicen, digamos, esta tubería, 100 metros este lado, 100 metros este lado, 100 este lado, y el mismo colector también, ¿ya? Entonces, una vez que han definido sus sumideros, ya pueden definir sus áreas de aporte que están contribuyendo, ¿no? Y como les decía, la vía más ya se tiene que tomar en cuenta, ¿no? En muchos casos, en el sanitario, por ejemplo, no han tomado las áreas verdes. Ahora sí tienen que tomar las áreas verdes. Por ejemplo, un punto importante cuando tenemos curvas verticales. Por ejemplo, aquí tenemos una cota alta 80 y aquí 79 y 80, ¿no? Entonces, ¿qué áreas están interviniendo? Por ejemplo, para 3, 4, 1. Para 3, 4, 1 tenemos esta área, que sería el A1, que sería todo esto, y esta área A2, que sería esto, siempre y cuando que la topografía estuviesen viniendo así y así, ¿no? Para, en este caso, de 4, 1 a 4, de 4, 1 a 4, este sector, ¿no? Aquí hay una curva vertical y es por eso que se coloca 4 sumideros aquí, ¿ya? En el punto más bajo. ¿A qué nos referimos? Si vemos este perfilito de 3 a 4, 1, estamos analizando de 4, 1 a 4, en el punto más bajo se colocan los sumideros, que está aquí. Y por ejemplo, de 3 a 4 no había una cámara intermedia, ¿no? Entonces, en este punto, en el sanitario podíamos obviarla, pero en el pluvial es necesario. En el punto más bajo tenemos que ubicar una cámara y en ese punto pueden ubicar los 4 sumideros como está aquí, ¿no? Aquí. Entonces, en el punto más bajo se coloca la cámara y para no modificar la numeración podemos hacer 4, 1, ¿no? Entonces, de esa forma. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una curva vertical, igual. Tenemos que analizar dónde necesitamos un punto más bajo. Miren, aquí necesitaríamos una cámara porque es el punto más bajo. ¿Ve? Y alrededor teníamos que tomar sus sumideros. Y eso hay que analizar qué área están involucrándose, ¿no? Entonces, mucho también tiene que ver del perfil longitudinal, como les dije, de la misma tubería y alrededor, ¿no? Igual aquí hay una curva vertical y hay que ver dónde vamos a colocar los sumideros. Aquí no hay mucho problema porque en 9 se van a acumular todo. Cuando llueve va a ir a acumularse aquí los sumideros, ¿no? Y después a la cámara de inspección y a la tubería, ¿no? Y por último,
tienen que colocar su cota rasante, cota solera, como han hecho en el sanitario, longitud, diámetro y pendiente, y el tramo, ¿no? Enumeración de tramos. Y en planimetría lo mismo, ¿no? Una referencia, longitud, pendiente y diámetro, cotas rasantes, lo de arriba, cotas soleras, lo de abajo. Aquí, como hemos dicho, ¿no? 30.80 la longitud, 47 la pendiente, 0.20 en este caso, porque es el diámetro mínimo 0.20. Y la cota en este caso de 175, cota rasante es esta y cota solera esta, ¿no? Entonces, y ubicación de sumideros, que aquí no está, ¿no? En este planito, perdón, aquí. Es necesario que ubiquen sus sumideros como están aquí, ¿no? Aquí. Tienen que ubicar sus sumideros, ¿no? En su proyecto. Y colocar qué tipo de sección transversal van a adoptar para todo su proyecto. ¿Ya? No sé si estaba claro esta partecita. ¿O tienen alguna consulta? ¿Estaba todo claro? Como les he dicho, este proyecto es mucho más corto que el anterior, pero se tiene que tener bastante cuidado en qué áreas ustedes van a tomar. Mucho depende de sus perfiles, como les digo. Entonces, lo importante ahora es identificar, como está aquí, a ver, identificar el colector principal, sus colectores secundarios, y en función de eso ya trazar sus sumideros en función de sus perfiles, ¿no? Y en función de sus secciones transversales. Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer. Y una vez que tengan eso, ya después ya podemos empezar a calcular, que eso vamos a ver posteriormente. Este es el cálculo que se hace, que es lo mismo con colectores principales, y en este caso vamos a tener secundarios más. Por ejemplo, tenemos un tiempo de entrada viniendo de 4.1 a 4, que es este, y viniendo perdón, a ver, en el gráfico veremos. Los cruces tenemos que tener en cuenta aquí. Miren, en 3.1.3 tenemos un tiempo de entrada, un tiempo de concentración, igual viniendo de 4.3. Aquí tenemos que elegir un tiempo de concentración para poder calcular 3.2. Se elige el mayor, que eso vamos a ver posteriormente. Por ejemplo, aquí está. Este es 11, viniendo de 3.1.3, 11.71, y de 4.3 es 15. Entonces se elige el mayor, por eso están pintados con amarillo, 15 para poder calcular 3.2. De igual manera, miren aquí, de 2.1.2, que sería aquí 2.1.2, es 11.43, y de 2.1 es 17, entonces elegimos 17, ¿no? Este de aquí, ¿ya? Y así sucesivamente. El cálculo es lo mismo que hemos hecho, solo que en estos puntos ya hay que ver los tiempos de concentración nada más. Y eso lo vamos a hacer después, ¿no? Lo más principal ahora que tenemos que hacer es, como les he dicho, como está aquí también, en este ejercicio que vamos a ver posteriormente, es ubicar sus colectores principales y sus secundarios. Y una vez que han definido todos esos colectores secundarios, es las áreas de aporte. Por ejemplo, aquí, en 4.2, 4.1, este es el área y esto, más la vía, más faltaría aquí la vía, ¿no? Pero aquí miren, solo hay un tipo de sección transversal y aquí otro tipo de sección transversal, ¿no? Mucho tiene que ver la adopción de sus sumideros, de sus perfiles longitudinales alrededor de este colector, ¿no? En 4.1.4 es esto y esto, ¿no? Y así sucesivamente. Miren, en 3.2, 3.1, estos son los sumideros que se necesitan. En 3.1.3, esto y esto. Y miren, no está contribuyendo, se está yendo a esta calle, ¿no? Aquí no está contribuyendo a 3.1.3. Entonces, eso es lo que es importante que definan. Y definiendo eso ya van a poder calcular después todo, ¿ya? Porque en función de eso ya se calculan sus áreas propias, acumuladas y todo eso, ¿ya? ¿Está claro esa partecita? ¿O no está clara? Ingeniero, una consulta. Sí, Yoseni.
¿Por qué solo 2 colectores secundarios y con 5 tuberías? ¿Por qué no pueden ser más colectores o más tuberías? Yo les puedo decir que calculen todo. El problema es que van a ver sus diámetros, van a crecer enormemente. Si bien ahora en el colector que se llama en el sanitario tienen un diámetro más o menos 0,20, lo que han calculado en su proyecto, ahora van a llegar a 800 tal vez o 600 o más tal vez, dependiendo de cuál sea el colector principal que hayan adoptado. Entonces, a medida que ustedes van adoptando, si este es el colector principal, por ejemplo, para este ejercicio, miren, depende también de la intensidad. ¿Cuánto es el diámetro que tiene? El coeficiente de escurrimiento 0,9, miren. Pero el diámetro, miren, llega a 600. A ver. Y no es muy grande este ejercicio, ¿no? Entonces, si tendrían que calcular todo el proyecto, en este caso, tendrían que tener diámetros gigantes, ¿no? Es por esa razón que les digo que solamente hagan el colector principal y 2 secundarios. Ahora, lo ideal en los proyectos, ¿qué es? Hemos dicho, si se acuerdan, en un principio en la, ¿qué se llama? En la disposición. ¿Se acuerdan en la disposición? A ver, les recapitularé esa partecita. Esta es la disposición. A ver, permítanme. Generalmente en los proyectos pluviales, esto es para sistemas perpendiculares con intersector, esto es para alcantarilla pluvial, hemos dicho. Es importante que descarguen en varios puntos si es lo mejor. ¿Por qué? Si los unimos como en este caso aquí, a ver, como en este caso, todos lo llevamos a una red y después un intersector y después lo descargamos al río o a un canal o todo, estos diámetros, este va a sufrir problemas porque vamos a tener diámetros grandes, porque todo este caudal está aportando, todo este caudal, y aquí es donde vamos a tener diámetros muy grandes. Si es en último caso, se tendría que hacer de esta forma, pero en pluviales es preferible ir descargando como hemos hecho así, solo con colectores principales, digamos así. Eso es lo ideal, ¿ya? Pero ¿de qué depende? De su topografía, ¿no ve? Porque aquí hemos dicho también puede ser para combinados, hemos dicho, ¿no? Si no se puede, entonces tenemos que hacer toda una red y descargar a un punto de un río. Pero eso va a hacer que sus diámetros ya sean enormes en este caso, ¿no? Mucho tiene que ver la disposición de su topografía para poder adoptar, ¿ya? No sé si estaba respondiendo tu pregunta, Jocelyn, creo que era. Sí, Jocelyn era. Sí, está bien, ingeniero. Ya. Es por esa razón que les estoy haciendo eso y van a ver que su diámetro van a crecer. Pero lo ideal es hacer lo que les he dicho, porque si no, se tiene bastante problemas. Ahora, mucho también tiene que ver los valores de que hemos dicho, cuánto adopten de coeficiente de escurrimiento, en este caso, o este valor, cuánto adopten. Es un punto bien importante en su proyecto porque eso hace variar su proyecto y este valor otro. Esos dos hacen variar bastante su proyecto. Por ejemplo, miren, aquí tenemos 0,9 y si lo pondríamos 0,6, ya cambia la situación, tenemos mayor caudal y la relación de caudal baja. Aquí no, miren, ya tengo, no, perdón, aquí está. Este tiene que nacer. La relación de caudales va bajando enormemente. Miren, los tirantes están a 75% más o menos, pero si es 0,9, a ver, lo voy a pintar con amarillo para que se den cuenta. Si esto es 0,9, 0,9, miren, la relación va creciendo, ¿no? ¿O no? A ver, permítanme, 0,6. Algo está pasando. No está jalando esto. No está jalando. Ya. Debe estar con esta nada más. Si no está jalando. Así, no está jalando. Lo voy a modificar esto. Pero esto va a cambiar por si acaso. Esto cambia. ¿Ya?
Entonces, mucho tiene que ver esta relación de cociente de escorrentía y este valor de intensidad, cuánto adopten para que tengamos nuestros diámetros, ¿no? En este caso. Y no se olviden, antes que nos olvidemos, siempre les digo, pero se olvidan en muchos casos, en este caso, esta es la primera planilla y tienen que presentar la planilla corregida más, donde no tienen que cambiar ni sus cotas ni sus pendientes en la planilla corregida. Esta planilla corregida, que aquí está planilla corregida, solamente es para verificar si cumplen velocidades, relaciones de caudales, que son esta. Eso solamente es para verificar, es esto y estos dos, que podrían no cumplir en algún aspecto, y esto también. Si estamos en el límite, en este caso superior, ¿no? Si no, no habría mucho problema, ¿ya? Entonces, no se olviden, estas pendientes y estos diámetros son los mismos de aquí, miren, son los mismos. No tendría que cambiar, lo único que cambia es estos valores que estamos diciendo, ¿no? Velocidad y relación en la corregida, ¿no? Y en la real y la que se llama la tensión tractiva. Entonces, no se olviden de presentar esas dos planillas, por si acaso, porque algunos solo me presentan la primera planilla y no la corregida, ¿ya? Entonces, tienen que presentar las dos y, como les he dicho, las pendientes y los diámetros y las alturas no cambian ni en la primera ni en la segunda, no deberían cambiar. Si tuviesen un cambio en la primera planilla, hubiesen un error en la segunda planilla, tienen que cambiar. Si digamos que aquí en la corregida hay un error que no les cumple, tienen que cambiar en la primera aquí y nuevamente recalcularlo, ¿ya? Por si acaso. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Ninguna? Entonces, ya tienen trabajito para poder realizar su alcantara pluvial. Como les he dicho, ya les he mandado a la plataforma instrucciones para el alcantara pluvial, por si acaso dice. ¿Han podido ver? ¿O no? Aún no, Inge. Recién vamos a realizar ahí. Ya. Por si acaso ya les he mandado, aquí está, instrucciones para el alcantara pluvial. Y está lo que les he explicado del alcantara pluvial y aquí está el índice que tienen que tener, ¿no? Y enseguida, después de eso, que termine de grabar en el Google, les voy a enviar el video más, por si acaso. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta más. ¿Ninguna? Ya. El día jueves vamos a hacer ya este ejercicio, el que hemos dicho, ¿no? Les voy a enviar para que tengan también. Y sobre esa base ya vamos a empezar a calcular y van a ver que es la misma metodología que hemos visto en el primer ejercicio, ¿no? Solo con la salvedad que hay que analizar en los cruces los tiempos de entrada y las cotas Solera en este caso, ¿no? Que dependen, si hay una caída, entonces adoptar la mayor altura para el otro tramo, ¿no? Y ahí es donde se tienen que hacer varios tanteos tal vez. Ya después es la misma metodología que hemos visto en el primer ejercicio. Ya, si no hay más preguntas, aquí quedaremos y el jueves empezaríamos a hacer el ejercicio. Antes que se vayan, permítanme, voy a tomar asistencia.
Hoy día tenían examen. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué son tan poquitos? Han aumentado un poco más, pero sigue siendo pocos. ¿Tenían examen hoy día? No que yo sepa, ingeniero. Ya. A ver, yo estos días ya estoy empezando a revisar sus proyectos y como les digo, para el 12 o 13 de noviembre ya les voy a entregar a sus correos que me han enviado sus proyectos ya revisados, ¿no? Y el 15 tienen que entregar antes del 15 por si acaso su proyecto pluvial, ya para poder entregarles antes del examen final. Ya, y antes de ese examen yo tengo que saber quiénes van a entrar y los que no aprueben JTP, por eso les digo, entonces no dan el examen final, ¿no? Entonces, tienen que, y si han hecho mal su proyecto sanitario, tienen que mejorar bastante, ¿no? Su pluvial, por si acaso. Ya. Como les digo, recién voy a empezar a revisar, o estoy empezando a revisar. Ya, si no hay más preguntas, nos veríamos entonces el jueves. Ya, hasta el jueves entonces. Hasta el jueves, ingeniero.